Bienvenido, Emiliano, nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la continuidad del espacio. Y bueno, un gusto estar acá. Bueno, Emi, contanos un poquito, porque claramente el tema político de estas extraordinarias ha sido la reforma laboral. O el debate sobre la Claramente, la reforma laboral, dominó estas sesiones extraordinarias. Es un proyecto impulsado, digamos, hay tres grandes reformas que por lo menos a mi criterio quiere realizar el gobierno, que son la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Esta es una de las, y hay otros temas también, el tema glaciares, preglaciares, eso también es Pero estructurales. Pero estructurales son estos tres. Este fue lo primero, y lo interesante, si se quiere, es que puede marcar cómo van a ser los otros, cómo son las alineaciones, cómo son las negociaciones, qué actores, porque, a ver, si bien es lógico o es esperable que... Bueno, algo habías dicho vos en la última columna. Sí, rescatando un poco del año pasado, a partir del recambio que hubo en las cámaras de diputados y de senadores, primero, la Libertad Avanza se aseguró un quórum propio, prácticamente, con alguna al quórum, y mediante alguna negociación, la Libertad Avanza tiene dos aliados íntimos muy cercanos, que son el PRO y la Unión Cívica Radical, que prácticamente en la mayoría de los temas uno de alguna forma esperaría que voten similar. Pueden tratar de desmarcarse en alguno puntual, como por ejemplo el tema del financiamiento universitario para los radicales o discapacidad, pero en general, en la mayoría de los proyectos van a votar, por lo menos el general lo van a votar positivo. Después a lo mejor puede haber alguna diferencia en el articulado o en alguna sección de las leyes, pero en general van a hacer eso. Después uno esperaría que Unión por la Patria, alias kirchnerismo, y el Frente de Izquierda sean como una oposición intransigente que, salvo leyes, declarar de interés público, se opongan, pero después tenés un bloque ahí en el medio, en esa ancha avenida, que tenés a Provincias Unidas y tenés a un grupo de diputados y senadores que responden a poderes provinciales. En ese grupo es donde uno debería quizás poner el ojo para ver quién, quién vota a quién. Es un poco acá. Yo lo que venía a plantear es, ¿qué fue lo que pasó? En Argentina vos tenés una forma en la cual se sancionan las leyes. Vos tenés una cámara de origen y una cámara revisora. En este caso, decidieron que la Cámara de Origen fuera el Senado. Que habitualmente no lo es. Habitualmente no lo es, pero aparentemente, y por lo que se vio en la votación, hay una mayoría importante, pues la votación terminó 42 favorables a 30 en contra, con lo cual es un margen interesante. O sea, hasta podría haber habido un par de abstenciones o un par de ausentes, y seguías teniendo una mayoría importante. Entonces, por muchas modificaciones que le introdujera diputados, está la posibilidad de insistir en un proyecto igual. ¿Qué es lo que pasó? Pasó en la Cámara de Origen. Con muy poca discusión, no es antojadiza la época del año. Si uno lo ve a Maquiavelo, ahí todavía está sentado abajo de una palmera, muchas personas, como muchos trabajadores que a lo mejor optaron por salir de vacaciones en febrero, por algún motivo, para aprovechar carnaval o lo que fuera. Justamente no se hacen en un periodo ordinario, sino en sesiones extraordinarias. No se hacen iniciándolas en diputados, sino en el Senado con una mayoría amplia. Pasa el primer filtro. ¿Qué ocurre en el medio? La gente, los periodistas, los medios, etcétera, que en eso la verdad que han hecho, que está bueno lo que ha ocurrido. Empiezan a leer con más detenimiento la ley, que como decimos fue aprobada así medio en paquete cerrado, con poco tiempo de lectura. Sí, de hecho muchos senadores reconocieron no haber leído el texto, la versión, la última versión sobre cerrado. Claro que sí. Había muchas veces. Fue la polémica, el famoso artículo 44. Sí, a eso iba, justamente. Del cual, si no hubiese sido por los medios de comunicación, creo que eso... pasaba inadvertido, ¿no? Pasaba inadvertido y,
la falta de tiempo de la lectura también hace que se apruebe una ley que puede contener errores. Y esos errores pueden derivar en justamente lo que esta ley dice querer evitar, que son litigios. Si, digo, yo no soy abogado, pero en derecho una I es muy diferente a una O una coma. Sí. Digo, son detalles mínimos, pero que te abren un panorama de posibles interpretaciones distintas de una norma o posibles lesiones de derechos preexistentes. Bueno, con lo cual, en vez de disminuir una litigiosidad, la va a aumentar. Bueno, esa ley pasa a la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado, diputados. Sí, normalmente es el Senado. Sí, te entiendo porque, bueno... Pasa a la Cámara Revisora, que en este caso fue diputados. La sesión también fue duró 13 horas. Yo creo que esto tendría que haber sido discutido en comisiones y después extensamente. No estoy hablando de años, pero por lo menos un mes, para pulir una norma superadora. Fue aprobada, o sea, con poca discusión. Fueron, creo que 13 horas, vos ponele un día de debate, en el cual muchos legisladores oficialistas directamente y en contra del reglamento de la Cámara leyeron sus fundamentos. Claro, porque algo que hay que mencionar, digamos, es que está prohibido leer, ¿no? Cuando se hace la argumentación, exacto, digamos, ya sea a favor, en contra o plantearse, digamos, en un estado de neutralidad, podríamos decir, abstención, el argumento no debe ser leído, ¿no? No debe tener una hojita ni una tablet ni nada para mencionar. En principio no se debería. Exacto. Porque, bueno, podría dar, digamos, se supone que las cámaras estas se juntan para deliberar. Si vos vas con un argumento prearmado, poco es lo que vas a deliberar. Digo, esto es una rémora o es una cosa que queda del 9 o de la obra griega, donde te juntabas realmente a debatir y existía un debate parlamentario donde vos intentabas persuadir al otro y construir, digamos, una verdad superadora. Eso hoy prácticamente no ocurre, pero sigue existiendo en el papel, con lo cual, bueno, los reglamentos están para cumplirse en definitiva, como toda norma. Bueno, se aprueba en general, en diputados se aprobó en general, si no recuerdo mal, creo que fue 155 a favor, 135 en contra, y hubo ahí sí varias ausencias, no hubo abstenciones, sí hubo ausencias. Por ahí me olvido el número fino, pero digo, la diferencia también fue relativamente grande. Bueno, como lo que se rechazó fue el artículo 44, digamos, toda esa parte de las licencias por enfermedad. El proyecto de ley modificado debe volver a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede optar por aceptar la propuesta de diputados o rechazarla. En este caso, y por lo que indica Bullrich y otras declaraciones, la Libertad Avanza va a aceptar las correcciones o la eliminación del artículo 44, pero lo demás se mantendría. No hubo otras modificaciones. Esto lo tuvo que hacer porque, de alguna manera, como metieron... Es que quedó expuesto políticamente. Los medios, políticamente, y se generaron situaciones, o sea, cuando salieron a explicar... La embarraron más. ¿No? Eso es lo que me llama la atención, digamos, ¿no? Por parte del gobierno, porque hoy teniendo las cámaras más favorables que el año pasado, ¿no? Indudablemente después de las elecciones, digamos como que tenía poco margen de que podría tener o correr peligro el posible rechazo de las propuestas, digamos, legislativas que dan, ¿no? Claro, al menos institucionalmente. Claro, exacto. Institucional, entonces, no estamos hablando de lo que pase fuera. Claro, ellos mismos, con este tipo de acciones, ¿no? Generan una inestabilidad con respecto a las cámaras, porque incluso los propios, ¿no? Ya tanto algunos partidos como más amigables, podríamos decir, el PRO o el radicalismo, empezaron a ver y dijeron, no, me parece que esto no tiene que salir así, y tuvieron que aceptar ese corrimiento de ese artículo porque ponía en peligro la sanción de la aprobación de la legislación. Tal cual como lo decís vos, Vane. Por eso yo creo que si uno... Vieron que yo la otra vez había hablado de lo que era una victoria pírrica. Sí. Si hoy lo tuviera que comparar,
si hoy lo tuviera que comparar con algo, sería con la estrategia de Blitzkrieg de los alemanes, de rápido. Pasar esta ley rápido. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo hubiera de debate, bueno, más evidencias de contradicciones, y más iban a saltar otros apartados que nada tienen que ver con el trabajo, como por ejemplo el desgravamiento de ciertos consumos suntuarios, privados, claro, que quedan sin o que sufren una baja impositiva, por ejemplo, que eso no sé qué tendrá que ver con la reforma laboral, ¿no? O por ejemplo otras cosas que sí tienen que ver con lo laboral, pero por ejemplo atañen al estatuto del periodista. De alguna manera una especie de protección para el ejercicio de la prensa libre. Digo, ¿por qué se elimina? Bueno, esto mientras más rápido salga, mientras menos debate haya, mejor. A ver, yo por ahí, o sea, esto sonaría como muy bueno, a ver, es contra el gobierno. No, bueno, es una estrategia por la cual optaron, que funcionó, claramente funcionó. Lograron... Casi la pierden con esto del artículo 44, pero de todos modos también, a ver, yo lo que creo es que en política rara vez uno puede decir, bueno, me salió todo redondo. Y es más, está bueno decir, bueno, pero pudiste evitar esto. Entonces no sentís que perdiste todo. Te queda por lo menos un refugio de, bueno, pero ganamos esto. No me parece malo. No. Si yo fuera... No lo estamos valorando. No, lo estaría... Lo estamos describiendo. Claro, la forma de actuar. Yo, si fuera del gobierno, estaría festejando en este momento. La verdad que fue una ley importante, por lo menos para lo que yo creo que es para un cierto modelo de país, donde se facilita ciertas actividades. Muchos casos son actividades estacionales, muchos casos son actividades donde tenés una alta circulación de mano de obra. Entonces, bueno, para ese tipo de actividades, quizá esta ley lo favorece. El tema es qué porcentaje y a quiénes, digamos, y esto realmente genera nuevos puestos de trabajo o simplemente facilita a algún sector la contratación o el día a día. Bueno, esos son otro tipo de discusiones. Yo lo que por ahí también quería señalar fue esto que veíamos en una placa, quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, porque hay... Lo interesante es los que inclinan el fiel de la balanza, por decirlo de alguna manera. Le contamos a la audiencia que está del otro lado, que no está en el YouTube. Estamos viendo unas placas con los nombres de los legisladores. Claro. Y esto no es para ponerlo de nombre y apellido, pues yo la verdad es que no voy a iniciar ninguna cacería de brujas, ni es mi intención. Aparte, es información pública. No, por supuesto que es información pública, pero viste que por ahí sale esto de nos vamos a acordar de quienes votaron a favor, de quienes votaron... La verdad es que, bueno... los legisladores están cumpliendo el mandato que le dieron sus votantes. En el caso de los que votaron en la Libertad Avanza, claramente este es el mandato que recibieron. Y también hay una cuestión que el mandato nunca es absoluto, así que también si un legislador juzga que una ley es válida, bueno, está en su derecho de votarla. El tema es, fíjense que los que inclinan el fiel de la balanza son legisladores de pequeños partidos, muchos de esos provinciales. Si nos vamos a la siguiente, hay una que tiene todas las fuerzas políticas y cómo votaron. Ahí está. No, más abajo. El de más abajo. Ese. Es perfecto. Bueno. Perfecto. Comentemos, es una placa, ¿no? Donde están los partidos políticos con cada uno de los legisladores. La Libertad Avanza vota a favor, Unión por la Patria vota en contra, vota pro, la UCR, el MID votan a favor, Unidos, que es el de... Ahí está dividido. Está dividido. Pero más en contra que... Más en contra que a favor. Curiosamente, los de Córdoba bueno, ya lo hablamos, pero está bastante dividido. Importante, por ejemplo, Innovación Federal, que es un partido, es un bloque, mejor dicho, de diputados salteños y de Misiones, vota todo a favor. Después, otro bloque que es Independencia, también bloque provincial, vota a favor. Producción y Trabajo, que es otro bloque provincial, vota a favor. Digamos, un montón de partidos provinciales que están votando... Tiene una pregunta sobre... ¿Es más fácil apretar ahí? Bueno, ciertamente... En el sentido político. Ciertamente hay una lógica que
digamos, lo digo por supongamos Misiones, ¿no? Con el conflicto de los yerbateros, ¿no? La producción que en la economía de Misiones es muy significativo, ¿no? Yo por ahí me resisto al término, digamos, apretar pero sí te puedo decir que es mucho más sencillo negociar individualmente con actores puntuales cuando yo sé qué necesidades tienen, qué conflictos hay, como vos decís, en cada provincia, y qué recursos tengo yo como nación para liberar, o en qué ley, por ejemplo, te pongo un ejemplo ahora con el tema... Si puedo para compensar. Claro, por ejemplo, los ATN. Vos necesitas cierta obra, necesitas mejorar cierta ruta. Bueno, los ATN son un instrumento que los anticipos del Tesoro de la Nación son una herramienta totalmente legal y discrecional de la cual dispone el Poder Ejecutivo para, bueno, solventar o para asistir a las provincias. Después, por ejemplo, lo que vos decís, el conflicto con los yerbateros, puedo modificar algo, digamos, puedo impulsar una ley o una modificación, o puedo sacar un decreto que modifique en parte el régimen yerbatero, o por ejemplo para todo lo que es el noroeste y la cordillera, el tema de los de la ley, digamos, de periglaciales, no me acuerdo bien cómo sería el término, digamos, puntual, pero una ley que modifica a dónde puede haber explotación minera. Si yo eso se lo dejo decidir a la provincia, yo a algunas provincias les estoy facilitando el ingreso de, por ejemplo, capitales mineros, con lo cual hay un incentivo fuerte para que me apoyen en mis reformas. Claro. Es una lógica de mayorías ad hoc y de negociación permanente con actores provinciales, con actores que, como vos decís, quizás tienen menor poder de negociación individual. Como siempre es más fácil negociar de a dos y en pequeños grupos. Sí. Y de oponerse en bloque. ¿Qué pasó en Córdoba? Bueno, yo, digamos, la lectura para mí es bastante clara. Hay un apoyo grande de parte de Córdoba hacia la reforma laboral. Primero, bueno, todo el bloque del PRO vota... En diputados votó a favor de la ley. El bloque de Juntos por el Cambio, del cual está juez, votó a favor, juez senador, votó a favor de la ley. Pero también Provincias Unidas, en el Senado no se llama Provincias Unidas, todavía tiene, digamos, el nombre anterior que Hacemos por Córdoba. Ahí votan a favor. Que depende del gobierno de ella. Tanto Vigo como la otra legisladora, que en este momento no me acuerdo el apellido, ambas votan a favor. Y en el caso de Provincias Unidas es bastante dividida la votación. Dos votan a favor, uno vota en contra, Brugger vota en contra, y hay 3 ausencias, dentro de las cuales está Schiaretti. A ver, uno puede leer lo siguiente: yo estoy con vos, te voy a apoyar, pero voy a marcar ciertos matices y estoy esperando algo de vuelta. Estoy esperando una negociación mejor que la que hemos tenido acá para darte un apoyo más completo. O, en definitivo, marcar diferencia de... Sí, para no pagar un costo político, ¿no? De lo que significa también esta posibilidad laboral, ¿no? Esta posibilidad de criticar, porque uno podría decir a Schiaretti, supongamos que Schiaretti corriera para presidente o para algo más adelante, ¿vos votaste la ley de reforma laboral? No, yo no la voté. Yo me ausenté porque no pude llegar, porque el avión no despegaba, no sé qué. Yo no voté. Me puedo desmarcar de algo que a lo mejor ahora no tiene ningún costo, porque estamos con el viento a favor, pero quizás en otro momento sí pueda ser polémico o utilizado en contra. Yo me desmarco, guardo cierta independencia. Fíjate que en general Unidos cada uno votó un poco distinto. Es como una cierta ambivalencia ahí, ¿no? No se inclinaron por un lado tan abiertamente, con lo cual guardan cierto margen de maniobra. Pero bueno, nada. También hay que reconocer que hay un apoyo, por lo menos en el Senado, un apoyo bastante fuerte a esas reformas que
vamos a ser sinceros, en general el cordobesismo es bastante pro empresa. No nos engañemos, digamos. No hay... O sea, mantendría una línea, una conducta, digamos, a través de sus políticas públicas, digamos, provinciales, con respecto a la propuesta, digamos, que hace el gobierno nacional con respecto a la modificación de la reforma laboral, ¿no? Hay ciertas diferencias. Sí. Yo creo que las habría, digamos, si gobernara, haciendo un contrafáctico, si el que gobernara fuera Schiaretti y no Milei, habría diferencias, pero sin dudas el camino no hubiera sido tan distinto. Sí, bueno, nosotros lo tuvimos al gobernador acá en la ciudad de Villa María durante el Festival Internacional de Peña, recorriendo el recorrido peñero, valga la redundancia, y haciendo conferencias de prensa con el intendente local, ¿no? Que en ese momento creo que no estaban puesta la mirada con respecto a la reforma laboral, no hubo periodistas que preguntaran algo, pero esta semana en Canal 10, que es un canal provincial, sí, ¿no? Que depende de la Universidad Nacional de Córdoba en algún aspecto, no sé si en su totalidad, no tengo ese dato, pero sí dio una entrevista bastante interesante, ¿no? Con unos periodistas alrededor de la siesta, ¿no? Alrededor de 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Bueno, mencionaba esto de la reforma y ya anticipaba en esa entrevista lo que iban a hacer los legisladores de su provincia, ¿no? Que están acorde a su partido político, ¿no? Ya lo mencionaba, ¿no? Una necesidad de reforma laboral y que de alguna manera el apoyo al gobierno nacional en ese aspecto. Claro, lo interesante es, como ustedes señalaban, si bien hay un apoyo, hay matices. Dentro de la misma fuerza hay matices y esto permite de alguna forma cierta flexibilidad, cierta capacidad de crítica. Lo cierto es que del lado de la oposición, todavía no hay ninguna figura central que unifique justamente la oposición y que permita, por ejemplo, disciplinar a gobernadores como el de Tucumán u otros como de Catamarca, etcétera, si no me equivoco, de Catamarca, que por ahí juegan un poco más a desmarcarse y a justamente tratar de obtener alguna ventaja particular frente a un bloque establecido, digamos. Sí, o una oposición, ¿no? Alguien que plantee aspectos diferentes, ¿no? Una mirada que aglutine cuando ahora hay como un conjunto de individualidades, ¿no? Con respecto a los otros bloques opositores, ¿no? Sí. Sobre todo pensando en el peronismo, que siempre ha sido un partido más bien vertical, donde de alguna manera hay un liderazgo fuerte que es el que ordena y pone un eje. Bueno, en este momento ese lugar está virtualmente ausente, con lo cual las estrategias más de individualidades son las que florecen, ¿no? Por ahí habría que esperar a alguna votación posterior para ver si este patrón se repite. Así es. Uno apostaría que sí, porque funcionó, pero bueno, los costos de las negociaciones se van a ir incrementando con el tiempo. Digo, en el sentido de para que yo te apoye, voy a necesitar cada vez más compromisos de parte de... ¿no? Algunos incentivos, claro, ¿no? Incentivos. Lo que políticamente se llama, puede ser selectivos, ¿no? Incentivos selectivos, exactamente. Siempre hablando de la política a nivel institucional. Luego está, como ya sabemos, la coyuntura, la calle... No, y aparte no estamos hablando, que le quede claro al oyente, no estamos hablando de nada ilegal, no estamos hablando de nada ilegítimo, sino de negociaciones maquiavélicos. Pero sí, totalmente corridos de una cuestión moral, ¿no? Sí, claro. No estamos diciendo, no es lo que yo estoy hablando no es la Banelco de, mirá, les pagamos $50,000, los tenés depositados en la cuenta. No, mirá, yo necesito cierta ley para mi provincia, vos necesitas cierta ley para la nación, yo te apoyo en esto, vos después impulsás una ley que me conviene a mí. Nada más que eso, estamos hablando de negociación política. A ver, lo hicieron los gobernadores patagónicos en la reforma del 94, cuando obtuvieron la potestad sobre todo lo que está en el subsuelo. Eso fue impulsado y los que destrabaron la reforma del 94 fue ese grupo de gobernadores que estaba pensando en su provincia y en sus intereses. ¿Y quién lo votó? Y el pueblo de esas provincias. Pero bueno, vale esta aclaración para dejar, digamos, bien clara la postura, por lo menos de esta columna en ese tema.